el libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, nos dice la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es el creador del hombre. El hombre y la mujer fueron creados con grandes facultades, lo que demuestra que fueron creados por una mente sabia. No fueron creados por la naturaleza ciega, ni por la casualidad surgieron, sino por algo mayor. Ni fue una evolución de lo inferior. El hombre es hecho a la imagen de Dios. Fue hecho puro, perfecto y con la mente de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, da todos los detalles históricos de la creación del hombre. Lamento a aquellos que andan un poco desorientados y no encuentran cuál es el origen del hombre, y es por causa de desconocer el libro sagrado, que es la palabra de Dios, la que nos da la información completa. Si nosotros no hubiéramos leído la Biblia, también anduviéramos leyendo cosas de parlanchines que andan por allí siempre hablando de que el hombre fue formado de una nebulosa, que se levantó de este lado, que procede de este otro lado. Sencillamente es la terrible ignorancia en la cabeza de aquellos supuestos sabios e inteligentes. Pero no hay otro dato fidedigno para poder creer mayor que el que da la palabra de Dios. Todo lo demás es inconcluso, y lo que terminan diciendo los grandes científicos es: no se ha podido comprobar todavía. Con eso siguen diciendo: estamos en duda, no tenemos nada concreto. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene suficiente información de todo lo que Dios hizo, cómo lo hizo, y todo procedió por su palabra. Dios sopló en la nariz del hombre y fue completo. Verso 7. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, pero la obra estaba inconclusa. No podía ser solo de abajo, no podía ser solo terreno. Dios quiso dar parte de él al hombre, soplando en su nariz, y así fue el hombre un ser viviente, y el hombre tiene ahora gran parte de Dios en su propia vida. Dios puso en el hombre ese agente que es el agente de Dios, el cual también le despierta su conciencia, que le da también el razonamiento, le da también el libre albedrío, le da también ese derecho de voluntad, y que tiene conciencia de Dios y de su propio ser. Por tanto, el hombre se divide en esas tres partes importantes, como es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es el aire que exhala e inhala. El aire que exhala e inhala, ese es el espíritu que le está dando vida al ser humano. Pero aparte de eso, también le dio alma, que es el depósito de todos sus sentimientos, pasiones, deseos y emociones. Es allí donde están todos los archivos del ser humano. El alma es el asiento de esas emociones. También el alma es la parte consciente del yo soy, o el yo personal, el individuo. Por tanto, de esta manera, el espíritu le hace al hombre consciente de sí mismo, el alma le hace consciente, de sí mismo, el alma, el espíritu le hace consciente de Dios, de tal manera que el hombre es consciente de Dios, y algunos que no quieren decir Dios ni mencionar a Dios, le llaman el ser supremo, le llaman el todopoderoso, o de alguna forma. Pero de toda manera su espíritu le hace consciente al hombre de que hay un Dios todopoderoso en quien puede esperar y confiar. El alma le hace consciente de sí mismo, de sus actos, de sus hechos, y de tal manera de que hay algo escrito en su propia vida que nunca puede borrarlo. Y aunque otros lo declaren inocente, él sabe que es culpable. Y cuando es inocente, aunque le digan que es culpable, lo sabe perfectamente que no es así. ¿Por qué? Por causa de el alma, que es lo mismo que conciencia, corazón y mente. Pero aparte de eso, también el hombre está compuesto de un cuerpo exterior, que es la parte visible. El cuerpo le hace consciente del mundo que le rodea, pero el alma tiene el control de ese cuerpo, y de esa manera, cuando el hombre levanta una mano, primero tiene que sentir, y en su mente, en su alma, está ese toque para poder mover un dedo, mover un pie. Todo viene de allí.
porque ahí está el derecho de la voluntad. Y es un derecho que Dios nunca lo atropella. Por esta razón es que Dios nunca ha puesto obligación al hombre en decirle, ahora tienes que servirme, porque yo soy tu Dios. Nunca. Sino por el contrario le ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sígame. Eso es lo que el Señor está diciendo. No está obligando a nadie. El servicio es voluntario porque el hombre tiene esa capacidad. Ezequiel nos habla de qué fue lo que él hizo cuando predicó en aquel desierto, según el capítulo 37 de Ezequiel 7 al 10. Ezequiel pidió que soplara sobre sus oyentes el viento. Ezequiel fue un predicador. En esa visión que él vio, es la situación caótica de Israel. Después de conocer a Dios, no le obedecieron como tal y Dios los envió al todo el mundo esparcidos. Los israelitas están ahora en todo el mundo esparcidos simplemente por la desobediencia a Dios. Y aquí Ezequiel lo ve ahora como en el gran campo, huesos secos en gran manera. Pero Ezequiel ve la restauración de los israelitas y él empezó a predicar en aquella visión, predicó la palabra, levantó a aquellas personas, hueso con su hueso se fueron uniendo y esas personas se pusieron en pie. Esa es la revelación de la restauración del pueblo judío, pero necesitaban algo más que solamente levantarse con su cuerpo. Y la forma fue cuando el Señor le dice, ¿ahora qué? Él dice, clama a los 4 vientos, que sople sobre ellos. Y entonces dice Ezequiel, predicó, se levantaron y ya tienen pie la multitud. Pero luego él pidió, Espíritu de Dios sopla sobre estos cuerpos muertos, sobre estos huesos, y el Espíritu de Dios sopló sobre ellos e inmediatamente todos estaban en acción y entonces era una tremenda congregación ahora cuando el Espíritu de Dios ha soplado sobre ellos. Es lo mismo que sucede también en varias congregaciones hoy día. Hay tremendas congregaciones, mucha gente reunida, pero simplemente están levantados como estos, sin espíritu. Allí está la gente solamente con cosas teóricas, pero nunca han sentido la presencia de Dios en sus propias vidas, en una regeneración en su ser. Necesita que el Espíritu de Dios sople sobre ellos para que les dé vida espiritual, no solamente esa vida en abundancia física, sino una vida espiritual de tal manera que ellos tengan esa presencia de Dios en su vida. Jesucristo sopló sobre sus discípulos, según Juan capítulo 20, verso 22. Jesucristo, después de instruir a los discípulos con la palabra, llenarles ahora del conocimiento, sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es para que no solamente fueran individuos intelectuales, sino también saturados con el Espíritu Santo, de tal manera que ellos no solamente salieran ahí con un diploma, con mucho conocimiento y que no supieran qué es la vida manejada por el Espíritu Santo. Esto es lo que sucede también. Encontramos a muchos hoy día predicadores y gente muy intelectual, pero desgraciadamente no tienen el Espíritu de Dios y entonces carecen de ese conocimiento espiritual, que se necesita tener el mismo espíritu de los escritores de la Biblia para poder así entender lo que dice la palabra del Señor. Dios sopló sobre los que estaban en el aposento alto, según Hechos 2:2. El cuerpo sin espíritu está muerto, dijo Santiago, y la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y si este cuerpo no tiene espíritu, entonces, aunque se llame cuerpo de Cristo, están muertos, porque sin el espíritu del Señor, ese cuerpo está muerto. Jesús tuvo una escuela, 3 años de enseñanza a sus 12 discípulos y les dejó el día de Pentecostés. Ese día recibieron ellos su graduación. Fue el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, donde reciben ellos la autoridad, el poder. Esto no fue simplemente un soplar, sino fue precisamente la presencia de Dios que estaba en ellos. La llenura del Espíritu Santo con poder, de tal manera que ahora ellos son representantes
del Señor Jesucristo en la tierra. No solamente dije en forma intelectual, sino que tienen una tremenda experiencia espiritual. Jesús les había dicho en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, mientras vivían carnalmente, hubo muchas cosas que no entendieron de lo que el Señor les dijo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ahora ellos entienden qué es lo que el Señor les ha dicho. Porque dice la palabra de Dios que Él les abrió los ojos del entendimiento para que comprendieran la palabra de Dios. Muchas veces tienen los ojos superficiales bien abiertos, pero los ojos de la mente están completamente cerrados. Pero dice la palabra de Dios, Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estimado radioyente, ¿quieres entender lo que la palabra del Señor dice? Permite al Espíritu Santo, que es Dios mismo, es este mismo Jesús glorificado, quien puede darte a entender lo que dice la palabra de Dios. Y de esta manera puedes entender todas las enseñanzas de Jesús cuando tengas ese Espíritu Santo que te ilumine, ya que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces los dos se suplementan en una manera tan grande y maravillosa de poder instruir tu propia vida. Si no has recibido el Espíritu Santo, ni debieras de andar predicando, ni debieras de andar enseñando nada, hasta que recibas ese Espíritu Santo en tu propia vida. Y la forma inicial de darse a conocer de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas como el Espíritu da, y luego tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y es entonces cuando cualquier persona, por lo sencillo e ignorante que sea, puede decir verdaderamente el nombre de Dios